Bienvenidos a Diálogo, les saluda Jiayabin desde Beijing. En este programa vamos a entrevistar a la señora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana de México, que está de visita en China para participar a un seminario sobre el tema de cooperación China-América Latina en el marco de APEC. En esta entrevista vamos a conocer sus opiniones sobre la cooperación entre las dos partes, no solo en lo económico y comercial, sino también en lo cultural y humano. Bueno, señora, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y participar en nuestro programa Diálogo. Muchas gracias a ustedes, es un honor. Gracias. Bueno, entonces, esta vez usted viene a China para participar a un seminario sobre el tema de cooperación China-América Latina en el marco de APEC. ¿Podría contarnos un poco sobre la función que tiene ese mecanismo de APEC para esa relación entre China y América Latina? Pues es muy importante porque en México hay mucho interés por lo que ocurre en China en términos financieros y económicos. Entonces hay muchos empresarios interesados en abrir puertas, en encontrar espacios de negocios con China. Y no es tan sencillo porque significa una serie de condiciones distintas a las del país y porque la distancia es grande. Claro. Entonces las instituciones educativas tenemos allí algo que hacer, algo que aportar. Y creemos que la Universidad Veracruzana, a la que yo represento, ha avanzado y ha establecido puentes a través de instituciones educativas, con intercambios de movilidad de estudiantes y de profesores, y que estas puertas sirven para una realidad también financiera en términos de acercar a empresarios que quieren pues hacer negocios en China o que quieren establecer relaciones comerciales con China. Entonces ha sido muy fructífero porque a veces las instituciones educativas estamos solamente en los términos teóricos y aquí es una experiencia práctica. Está la información que podemos dar, el conocimiento, pero también la posibilidad de llevar a cabo pues negocios, empresas reales para nuestro país. Bueno, yo creo que en estos últimos 10 a 15 años la presencia de China y América Latina ha sido cada vez más evidente. Entonces, ¿cómo ven los mexicanos y los latinoamericanos a China y a Asia hoy en día? Me parece que en México China se ve como un caso de enorme éxito. Es como un modelo que quisiéramos alcanzar. Es observar cómo ha habido un desarrollo económico que significa una presencia mundial importante y que significa también una mejora de un pueblo entero. Entonces, creo que para México estas situaciones son ejemplares y que lo mismo hace que haya mucho interés en China, pero que también, insisto, hay barreras, por ejemplo, como el idioma, que no son tan sencillas de solucionar, como cuando se trata de establecer acercamientos con países de lenguas europeas. Entonces, el abrir esos contactos posibles con China, me parece que las universidades podemos aportar mucho. Y son precisamente casi 10 años que la Universidad Veracruzana estableció estas relaciones, estos intercambios, haciendo un centro en Veracruz sobre China-Veracruz y intercambiando profesores y estudiantes en universidades chinas, estableciendo acuerdos y con una presencia muy clara aquí en Beijing, desde donde se encuentran los lazos con universidades a lo largo de este enorme territorio. Sí, sí, usted acaba de mencionar que el idioma es una barrera, pero yo creo que eso puede mejorar, porque recuerdo que hace más de 10 años, cuando yo estudiaba el español, en toda China solo había menos de 20 facultades o universidades que enseñan
el español, pero ahora el número ha multiplicado mucho. Entonces, cada vez más gente tiene interés de aprenderlo. Eso me parece muy favorable, ¿no? Es verdad. Para el futuro. Y de hecho en México ocurre lo mismo. Hay interés por aprender chino. Y ya hay un centro Confucio que se estableció en México, en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Pero en otros espacios también se enseña chino, como en la Universidad Veracruzana hay clases de chino. Sí. Y las experiencias de los jóvenes estudiantes que vienen a China a aprender el idioma, a vivirlo en la situación cultural, en el entorno cultural de China, me parece que se convierten en efectos multiplicadores, que estos jóvenes que tienen la experiencia regresan, hablan y es una invitación para mucha gente de venir a descubrir también esta riqueza cultural y a interesarse en aprender el idioma. Sí, es un concepto. ¿En qué aspectos se destaca la cooperación actual entre nuestras dos partes y en qué aspectos se puede mejorar? Yo observo que el interés ha iniciado por temas comerciales y de negocios, pero me parece que conforme se van logrando estos espacios, hay más interés también por la cultura china y que este año se está llevando a cabo un año de intercambio cultural entre China y América Latina y creo que esta posibilidad de conocernos también como tradiciones, como culturas, como países, nos va a permitir también reconocer afinidades. México es un país con una tradición cultural longeva, milenaria, al igual que China. Somos una cuna de la civilización, al igual que China, y encontramos caminos de desarrollo de civilizaciones, de pueblos, y me parece que ahí hay mucho que explorar, mucho que aprender, y que estos esfuerzos que se hacen son como semillas que se van sembrando y que van a seguramente significar un crecimiento en el entendimiento entre dos culturas que pues finalmente tienen paralelismos en términos de tradiciones fuertes y de nobleza de grupos humanos. De acuerdo. Bueno, como una rectora de la universidad, yo creo que el tema de la educación debería ser un tema muy interesante para usted. ¿Y conoce usted algo sobre la educación superior de China y qué impresión le ha dejado este tema? A mí me parece que en China hay una muy clara planeación. Creo que tenemos mucho que aprender de China en términos de que pueden ver a futuro cuáles son las necesidades y que las universidades se suman en ese proyecto integral para lograr esos perfiles y esos grados académicos que se requieren. La primera vez que yo visité China era antes de las Olimpiadas. Y yo traía una exposición de piezas arqueológicas del Museo de la Universidad Veracruzana y tuvimos intérpretes que hablaban español. Ellos estaban preparando a hablar español para ser intérpretes de los deportistas y de los turistas que iban a venir a China durante las Olimpiadas. Entonces yo podía ver cómo llevaban años estudiando las distintas lenguas para un evento que iban a atender. Y de la misma manera hoy observo que China ha crecido de manera impresionante en la manufactura, en la producción, que todo el mundo recibimos esa producción china, pero me parece que ahora claramente China ha visto la necesidad de contar con los innovadores, los creadores de todas estas tecnologías que el mundo requiere y consume, y que ya China está creciendo en la formación de esos cuadros, no solamente la manufactura, que es muy importante, sino también los innovadores, todos los creadores, los ingenieros, todas estas mentes creativas que va a significar un futuro para China incluso más prometedor que lo que ya de hecho es. Sí, bueno, en China yo creo que el país presta mucha atención al desarrollo de la educación superior. Entonces, sobre todo en estos últimos años, varias universidades de China del primer nivel, a nivel nacional, ha planteado algunos planes para constituirse como una de las universidades de primer nivel en el ámbito internacional. Entonces, yo quiero saber, ¿cómo ve usted estos planes de convertirse en una universidad
de primer nivel a nivel internacional. ¿Y qué cualidades debe haber una universidad para lograr este objetivo? A mí me parece que la educación superior en el mundo solía ser muy ensimismada en cada país. Cada país teníamos nuestras universidades y solo veíamos hacia nosotros mismos. No podemos concebir una educación superior sin formar a ciudadanos que sean capaces de competir en un mundo global. Ya no es posible pensar que va a ser exitoso en su ciudad, en su estado, en su país. Un profesionista exitoso es capaz de competir globalmente, porque hoy las herramientas tecnológicas de información y de comunicación hacen que en todo haya una competencia internacional global. Y las universidades hemos establecido en nuestra agenda la internacionalización. Y de la misma manera que China lo está haciendo y está estableciendo estas relaciones con distintas pues, regiones del mundo, lo mismo las universidades latinoamericanas, las universidades mexicanas. Entonces, ese encontrarnos en esa internacionalización va a significar también un desarrollo en todos los pues en todas las áreas del conocimiento, en particular en las humanidades, en las ciencias sociales, en las artes. Esto va a ser enriquecedor, además de la rapidez con lo que esto significará el desarrollo tecnológico, científico, en todas las áreas. Creo que tenemos mucho que aprender de las distintas maneras de hacer y que esta globalización nos va a permitir ese desarrollo. Sí, y a su juicio, una universidad del primer nivel en el ámbito internacional puede dar a los alumnos, a los estudiantes, qué cualidades o qué cosas. Yo creo que es importante formar a profesionistas de calidad, pero que sean más que profesionistas de calidad, ciudadanos de calidad. Y que las universidades tenemos un compromiso, finalmente una responsabilidad social con nuestros pueblos. Entonces, ¿qué necesitan nuestras sociedades para el desarrollo? Tiene que ver también con ciudadanos conscientes en distintos ámbitos y que las universidades ahí podemos aportar. Una es la internacionalización, que significa también interculturalidad. La internacionalización no es nada más saber que hay otros espacios en el mundo, sino ser capaces de vivir en estas distintas formas de tradiciones y de culturas y de ser respetuosos de la diversidad y de saber que esa es la riqueza del mundo, esta interculturalidad. Entonces también hay que integrar en la formación de nuestros estudiantes ese respeto por la diversidad cultural, el respeto por las distintas tradiciones, el aprecio por esa diversidad, y creo que estos encuentros que podemos tener de las instituciones educativas en China y América Latina significan ese enriquecimiento para cada uno de nuestros estudiantes. Bueno, yo creo que cada universidad tiene su propia característica, por su historia, por las especialidades que se dedica, por los estudios que se dedica. Entonces, ¿cuál es la característica de su universidad y cuáles son las características de los graduados de su universidad? Que yo sepa, usted también es graduada de la Universidad Veracruzana, ¿no? Así es. Fíjese que la Universidad Veracruzana tiene un gran prestigio en México, particularmente por las humanidades y las artes. Tenemos una formación en las distintas carreras del área de humanidades, en la antropología, la filosofía, la literatura, muy clara y de mucho prestigio. Y tenemos una editorial que publicó escritores, en sus primeros libros, escritores destacadísimos. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, cuando llegó a México, la primera editorial en la que publicó fue en la Universidad Veracruzana. Y como eso hay varios ejemplos de escritores que encontraron en la Universidad Veracruzana una editorial adecuada para dar a conocer su obra. Y tenemos en las artes, nosotros tenemos una formación profesional en la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, que somos en estos programas la primera universidad que otorgaba grado de licenciatura en estas artes. En las otras era como talleres, como para recreación, pero no como formación profesional. Y nosotros en eso somos muy sólidos. Tenemos una orquesta sinfónica que es la más antigua de México, la más longeva, en no dejar de
actuar y de presentarse durante más de 80 años. Entonces, son estas tradiciones culturales que son muy importantes y que la Universidad Veracruzana le ha dado a México una buena carga cultural, artística y humanística. Sí. Pero ahora hemos procurado desarrollarnos en el resto de las áreas del conocimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, el área económico-administrativa, en donde muy particularmente estos jóvenes que se forman en asuntos de negocios y de administración y en empresas, Sí. que están viendo hacia Asia como una posibilidad de desarrollo muy importante. Y tenemos también formaciones en el área biológica agropecuaria, el área técnica, el área, ahí tenemos a las ciencias, las matemáticas, la física, en fin, tenemos carreras en las distintas áreas del conocimiento, pero yo diría que la Universidad Veracruzana tiene este prestigio muy particular en la cultura, las artes y las humanidades. Sí, claro. Bueno, a medida que las relaciones entre China y América Latina ha logrado grandes desarrollos, los intercambios también han multiplicado mucho. Sí. Entre su universidad y algunas universidades de China hay algunos proyectos de cooperación. ¿En qué terrenos? Nosotros tenemos varios convenios y estamos buscando incluso aumentar los convenios que tenemos con universidades chinas. Y ha sido muy importante nuestra relación con CICIR, este Instituto de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Ha sido el centro que nos ha dado como una continuidad y un apoyo también para ir buscando distintas universidades. Con BISU, la Universidad de Beijing Internacional, ha sido muy exitoso. También con Chongqing y con distintas universidades estamos procurando traer estudiantes y recibir a estudiantes chinos en nuestra universidad, y también el intercambio de profesores. En este momento hay cerca de 30 estudiantes de la Universidad Veracruzana haciendo estudios en China. Y algo que es muy interesante es que a veces los jóvenes vienen para un curso corto y entonces deciden quedarse un semestre completo o un año completo, y ha pasado que los que vienen en esos, con estos tiempos para estudiar de un periodo, digamos, de un año, buscan formas para regresar para hacer un posgrado en China. Es decir que una vez que se rompe esta dificultad de llegar a un país tan lejos en el espacio, con una lengua tan distinta, con una escritura distinta, una vez que ya están que ya abrieron esa puerta y que vieron a China, quedan enamorados de China y quieren regresar. Entonces, a mí me da mucho gusto observar eso. Somos muy cuidadosos también en la selección de los estudiantes que enviamos a China. La Universidad Veracruzana no tiene intercambios abiertos a todos los estudiantes, sino que tienen que haber cursado ya más de la mitad de su carrera, tienen que tener muy altos promedios, tienen que tener un buen nivel de inglés, que también es una llave que les permite viajar con cierta facilidad y, en fin, estamos como muy cuidadosos de la selección y hemos observado que esos criterios han sido correctos, porque cuando llegan a China son estudiantes exitosos, lo hacen bien y quieren regresar y se vuelven los mejores promotores de China en México. Bueno, el primer Instituto Confucio de América Latina fue establecido en México hace 10 años y ahora ha pasado tantos años. Y en su universidad también hay un centro Veracruz, sí, para enseñar el chino y también para estudiar las cosas de China. Así es. Entonces, ahí en México hay muchas demandas sobre aprender el idioma chino y conocer la cultura china. ¿Y de dónde viene ese interés? Sí, sí lo hay, pero hay que decir que geográficamente la cercanía con Estados Unidos hace que en México, cuando se piensa en estudiar una lengua extranjera, la primera en la que piensan es en inglés. Y de hecho el inglés se ha convertido también en una lengua franca para cuestiones de publicaciones de ciencia, las mismas tecnologías traen mucha información en inglés que les hace accesible. Entonces, hay que decir que, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana y en muchas otras universidades es un requerimiento de la formación profesional el hablar o ser capaz en una lengua extranjera. Y la primera que los estudiantes buscan es el inglés. Pero me parece que el desarrollo de China ha significado un impacto
tan grande que cada vez hay un mayor interés por estudiar chino y que en nuestra universidad es un hecho. Nosotros tenemos esta posibilidad de la enseñanza del chino y que yo creo que los mejores embajadores son esos jóvenes que lo logran, y que los mejores embajadores son los chicos que llegan a China, están aquí un tiempo y regresan con un chino fluido, y esos son los que convencen a otros jóvenes en que ahí hay pues un espacio, una cultura y un conocimiento que vale la pena adquirir. Entonces, sí, hay cada vez mayor interés y pues yo creo que este establecimiento del Centro Confucio en México también es un multiplicador para nuestro país, porque de allí pueden irradiar más y más maestros que vayan reproduciendo la enseñanza, que ya es un requerimiento cada vez mayor en nuestros estudiantes. Claro, bueno, el conocimiento mutuo entre China y América Latina en estos últimos años ha aumentado mucho, Sí. pero no es suficientemente, yo creo que. Entonces, ¿qué sugerencia tiene para aumentar aún más ese intercambio cultural, además de enviar mutuamente los estudiantes y enseñar el idioma uno del otro? Pues yo creo que seguramente podemos hacer intercambios culturales de muchos tipos, como música o cine, Sí. que sería muy interesante que hubiese esa apertura de los jóvenes para ver otra cultura. Por ejemplo, yo pienso que la cinematografía mexicana es poco conocida fuera de México, y de la misma manera creo que en México no vemos cine chino. Y estoy segura que esas expresiones culturales que van dirigidas a otras finalidades seguramente abrirían puertas para conocer pues una visión distinta. Sí. Creo que tenemos poco acceso al arte chino. Tenemos sí interés en las artes tradicionales chinas. Hace poco le puedo decir que tuve la oportunidad en mi ciudad, en Jalapa, de ver la ópera china de Pekín, y tuvo un gran éxito, ¿no? Entonces, eso, el compartir las cuestiones artísticas, creo que va más que en el conocimiento, va a la sensibilidad y a la emoción. Sí. Y entonces hace como un convencimiento muy humano de interesarse en un pueblo de una tradición tan importante como China. Sí. Quizás un intercambio así, un intercambio también de publicaciones, por ejemplo, conocer más de literatura. Sí. La literatura latinoamericana, usted lo sabe, tiene un boom importante. Claro. Yo no sé qué tanto se conozca en China, quizás hacer una insistencia en conocer a estos autores latinoamericanos, y de la misma manera conocer escritores chinos en México, poesía china. Yo creo que eso seguramente abriría la puerta a ver un mundo pues Claro. muy atractivo y muy importante. Claro, la literatura, las telenovelas, las películas Claro, son claro. mejores plataformas para conocer el otro país. Los idiomas son también estructuras del universo. Cómo pensamos, cómo organizamos la gramática y todo significa una visión del mundo distinto. Así que sí creo que estos esfuerzos por el aprendizaje de nuestros idiomas es muy valioso. Sí. Otro papel que tiene usted es antropóloga. Entonces, yo creo que mucha gente todavía no conoce muy bien qué es antropología. ¿Puede contarnos un poco sobre esto con palabras sencillas, Claro para que que podamos sí. conocer, y además, para usted, qué función tiene esta profesión para nuestra sociedad? Sí, la antropología es el estudio del hombre, eso es en términos generales, pero se ha dedicado sus distintas ramas a distintas quehaceres del ser humano. Sí. Entonces, muy a menudo se hace como la cercanía de antropología con la antropología social, que la antropología social estudia grupos vivos, y se ha dedicado en muy buena parte, en muy buena medida, en un país como México, a estudiar los grupos tradicionales. En México tenemos culturas indígenas milenarias conviviendo en un mundo que es más occidentalizado. Y los antropólogos se dedicaron durante mucho tiempo a estudiar esas culturas y hablar de sus tradiciones y hablar de sus diversidades
culturales y tradicionales al resto de los mexicanos. Pero también integra la antropología en México a la arqueología, que tengo la impresión de que en China o en Europa la arqueología está más ligada a la historia del arte que al estudio de los grupos humanos. Entonces, en mi particular formación, si bien mi doctorado es en antropología, lo que me he dedicado es estudiar las culturas antiguas de México, muy particularmente las que son del Golfo de México, que es donde se encuentra Veracruz. Ahí está la Universidad Veracruzana, en Veracruz. Y yo he tenido la suerte de estudiar culturas como la Olmeca, que hace un momento les decía, Veracruz es también una cuna de la civilización mundial, que es la cultura olmeca. Allí inicia este proceso civilizatorio que da una forma y un estilo a lo mesoamericano. Entonces es más conocido de México los aztecas o los mayas, pero hay muchas otras culturas, una diversidad de culturas arqueológicas. En Veracruz los olmecas es una cultura que vale la pena poner atención, y mi interés finalmente está hacia el pasado, hacia los orígenes de los seres humanos. También por eso mi encanto y mi fascinación por China, que tiene una cultura milenaria tan rica, tan interesante, y justamente en este viaje pude visitar Xi'an y pude visitar estos guerreros de terracota en la tumba del emperador, y de hecho nos hemos acercado también a la Universidad de Xi'an, en donde tienen estudios de antigüedades y de restauración, con el interés de establecer esos intercambios que esperemos ocurran. Es un interés personal, pero creo que es un interés de todos los seres humanos, ¿verdad? Saber de dónde venimos y cómo este pasado nos da identidad también a los grupos humanos. Tanto China como México son países que tienen una larga historia y también tienen una rica cultura. Entonces, ambos también tienen esa tarea de proteger y desarrollar su cultura. Entonces, para usted, entre los dos países hay algo puede aprenderse mutuamente, las experiencias de proteger y desarrollar su cultura y su historia. Sí, sin duda. Yo observo que hay un gran orgullo en China por su pasado. Este reconocimiento, insisto, en mi reciente viaje a Xi'an y de este emperador que da unidad a un pueblo que también es diverso. Creo que habla de una apropiación de su historia y de su identidad como país. Y me parece que los mexicanos también tenemos eso, que la arqueología no es solamente saber del pasado, sino que nos da raíces. Y eso creo que es muy importante en la valoración de nuestros pueblos, que nos da como un punto de partida, que no somos nuevos, que no es solamente lo que de esta última generación, sino lo que heredamos de generaciones atrás nos da una particular visión del mundo, una forma de valorarnos, y hay esta como aprecio por las tradiciones. Significa también el aprecio por las relaciones familiares, por la familia, por el respeto a los demás, por el cuidado de lo que somos y del otro. Entonces, me parece que el tener, insisto, una historia longeva significa una identidad y un lugar en el mundo que el día de hoy, con esta globalización y con estas tecnologías, tenemos la posibilidad de encontrarnos en este espacio que cada vez se hace más corto por esas tecnologías, por esa posibilidad de viajar, de encontrarnos y de encontrar las riquezas que hay en cada una de nuestras culturas. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Muchas gracias a usted.